Hermanos, ¿cómo están? Hola, Víctor. ¿Todo bien? Bueno, Espero, bueno, listo, el espacio es tuyo. gracias, mi hermano. Vos sabés que estuve pensando un poquito, espero que hayan podido hacer y desarrollar un poco la tarea de lo que fue la semana pasada, ¿no? El hecho de reflexionar un poco en esas preguntas. Y esta semana vamos a tener un nuevo desafío porque el capítulo 2 realmente nos va a marcar algo muy diferente, ¿no? Pero en medio de todo lo que estamos viendo, una consulta, ¿puedo compartir ya o todavía? A ver, permítame. Sí, sí, ya podés, Víctor. Está genial, mirá, ahí, al momento, ¿eh? Dígame si ¿lo ven ahí o no? Ahí está arrancando la presentación. Todavía no se puso, pero ya está arrancando. A ver. Todavía no. Parece que está un poquito lenta la conexión, pero ahí está, ahora sí. Ahora sí, sí, lo siento un poco lento, ¿no? Genial, se ve bien. Ya, perfecto. Bien, la segunda carta a Timoteo. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 2, que justamente el tema de este capítulo tiene que ver, entrénate para la fidelidad, ¿no? Y justamente el apóstol Pablo le va a dar acá instrucciones, si bien es cierto, ahí estoy colocando para un liderazgo resiliente, entendemos que la palabra resiliencia tiene que ver justamente con el hecho de poder salir adelante en medio de las circunstancias que se están viviendo. Y eso es lo que va a mostrar aquí en este capítulo el apóstol Pablo, ¿no? Quería mencionarles un poco a modo de introducción que este capítulo justamente va a darnos un énfasis en lo que es el hecho de prepararnos para la batalla de la fe. A ver, estoy teniendo mucho delay, no sé qué pasa. A ver, ¿lo pueden ver ahí? Sí, Hola. sí, sí, ahí se Ya, ve, ¿eh? bueno, cualquier cosa me avisan si ven algo que está diferente, ¿sí? Bueno, ahí está, nos vamos preparando para la batalla de la fe. Pablo va a hacer énfasis en esto, en todo este capítulo, porque justamente mientras Pablo va escribiendo su carta final a Timoteo desde la prisión, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que esta es una de las cartas de la prisión, justamente? Y esta va a ser la última carta que escribe Pablo. Entonces, allí va a tratar de dar un énfasis, un enfoque en cuanto a lo que es la perseverancia, la transmisión de la fe y también cómo tienen que ser las actitudes nuestras ante las falsas enseñanzas. Eso es lo que Pablo va a mostrarnos aquí en este segundo capítulo de la segunda carta a Timoteo. Pero no solamente vamos a ver lo que es el enfoque, porque aquí también encontramos el llamado. Fíjense que el llamado central de este capítulo tiene que ver con el hecho de ser un líder fuerte y fiel en medio de los desafíos que se va a encontrar. ¿Sí? Aparte de esto, el tema central, vamos a decir así, los temas centrales que encontramos en estos pasajes va a ser justamente la fortaleza en la gracia, el discipulado y también la pureza y la paciencia. Es interesante lo que vamos a encontrar aquí porque cuando empieza el capítulo 2 de la segunda carta, va diciendo ahí nuevamente, tú pues, hijo mío. Una vez más recordamos aquí Pablo escribiendo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Vamos a orar. Padre Santo, queremos que al inicio de este estudio, Señor, tú vayas preparando nuestros corazones a lo que va a ser tu voz hablando a nuestros interiores, Señor, a llevar una vida realmente conforme a lo que tú deseas. Que los desafíos, Señor, que vamos a encontrar a través de estos escritos puedan ser realmente hechos que van a marcar una diferencia en lo que es el mundo de hoy como hijos tuyos, Señor. Dejamos en tus manos, prepara nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y ser desafiados, Señor, en gran manera. En Jesús oramos. Amén. Muy bien. Dice así, tú pues, hijo mío. Y es interesante porque aquí empieza, como título le ponemos el versículo 1, sé fuerte en la gracia. ¿Por qué?
porque la fuente de nuestra fortaleza está radicada justamente en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice allí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y me llama la atención esta parte que dice así, esfuérzate en la gracia. Buscando un poquito en cuanto a lo que es el significado de esta frase, encontré lo siguiente, que esta gracia tiene que ver juntamente con el hecho de luchar con valor, esforzarse por el aprender y conservar, dice allí, las verdades eternas para luego compartirlas con los hijos de Dios, y así también poder llevar el Evangelio de salvación a todo el mundo. Es decir, que el hecho de salir adelante con valor, esforzándonos por aprender y conservar esas verdades divinas que encontramos en la palabra de Dios. Pero esa gracia no es solamente en un esfuerzo humano, sino que ese esfuerzo está basado en la persona de Cristo Jesús. Y allí es donde encontramos nuestra fortaleza para seguir adelante en medio de este mundo en el cual estamos viviendo. Por eso es importante, queridos hermanos, que veamos lo siguiente, que nuestra fuerza para el ministerio y para nuestra vida cristiana no proviene de nosotros mismos, sino que de nuestro Dios en Cristo Jesús. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, queridos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces queremos hacer las cosas ministeriales y vivir nuestra vida conforme a nuestras fuerzas y no dejamos que Dios mismo se encargue de darnos esa fortaleza divina. ¿Viste cuando dice allí en Filipenses 4:13, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eh? Entonces, Pablo le va dando aquí a Timoteo algo muy importante. Tu fortaleza no está puesta en vos, está puesta en la persona de Cristo. Entonces, pregunta, queridos hermanos, para ir pensando un poquito, ¿cómo podemos depender más de la gracia de Dios en nuestras vidas? Si nos hacemos esta pregunta, pues justamente podremos decir, esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Avanzamos con el versículo 2 y vamos a encontrar algo muy interesante, porque en el versículo 2 vamos a ver el proceso del discipulado. Fíjense aquí, cómo invertir en la próxima generación. Este es un versículo clave para lo que es el hecho de seguir haciendo otros Cristos en otras personas, lo mismo, ¿eh? Pero entregando la palabra de Dios. Fíjense acá, importante esto. Dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, dice allí, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que queremos mencionar aquí es lo siguiente, que es importante que nosotros tengamos en claro lo que es invertir en la vida de otros. Fíjense el ejemplo que encontramos. Aquí hay 4 generaciones. Vamos a ver primero. Ahí está Pablo. Pablo va a discipular a Timoteo. Timoteo discipula a hombres fieles. Y estos hombres fieles van a discipular también a otros. Y así seguimos reproduciéndonos. ¿eh? Si solamente fuera una persona, como ustedes ven allí, uno a uno, este uno va a dos, este dos, dos y dos. Fíjense que de uno ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que fueron discipuladas. De una sola. Imagínate si fuésemos toda la iglesia. ¿Cuántos miembros podemos ser? ¿50? ¿100? Pongamos que fuéramos 100, 700 personas, y esto un poquito más. Entonces, 4 generaciones de fidelidad en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo allí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. La importancia de la transmisión fiel del Evangelio y la formación de líderes es grande, porque si nosotros no hacemos esto, bueno, nos vamos a quedar sin personas que lleguen a la presencia del Señor.
Por eso la pregunta sería, che, en esta noche, ponete a pensar un poquito. ¿Vos estás discipulando a alguien? ¿Estás formando un Cristo en otra persona, a la persona de Cristo en otros? Yo creo que si no estamos haciendo el discipulado, entonces estamos prácticamente perdiendo tiempo en nuestra vida cristiana, porque ese es el llamado. No solamente es ir y evangelizar, claro, sí es importante, pero también es importante que la palabra de Dios siga creciendo en otros, ¿eh? Qué importante es esto. Bueno, seguimos con el pasaje y después dice allí, vamos a encontrar algo muy interesante, porque Pablo va a hablar aquí de tres ejemplos de cómo debemos vivir esta entrega a lo que es la sana doctrina, la fidelidad a Dios, ¿eh? Y vamos a encontrar allí algunas metáforas, las metáforas del siervo fiel. Del versículo 3 al 7 encontramos tres ejemplos. Uno, que va diciendo allí el soldado de Jesucristo, en el versículo 3. Después, en el versículo 5 encontramos al atleta y en el versículo 6 vamos a encontrar al labrador. Pero fíjense aquí, qué importante es esto. Lo modelo de entrega en cuanto al soldado va diciendo que es aquel que soporta dificultades y que está enfocado en sus deberes, fíjense aquí, sin enredarse en los asuntos de la vida civil. Ese es el soldado. Ahora, el pasaje nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y después dice el versículo 4 que ninguno que milita se enreda, dice allí, en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si Cristo nos toma como soldados, entonces nosotros tenemos que ser realmente entregados a Él. Sí, va a haber dificultades, como cualquier situación de guerra que podemos encontrar, situaciones difíciles, pero en medio de eso hay algo que nos llama la atención, porque el versículo 4 nos hace énfasis a lo siguiente, no enredarnos en las cosas de este mundo. Pregunta, ¿qué enredos nos distraen de nuestro servicio a Dios? Cuando hablo de enredos, podríamos mencionar lo siguiente. Pueden ser preocupaciones materiales, claro, la situación económica o de repente relaciones tóxicas que pueden existir, noviazgo, matrimonio o relaciones mal manejadas, mal llevadas. O tal vez a través de la tecnología, con las redes sociales, entretenimiento excesivo. Viste que a veces algunos se ponen a jugar con los game online y están allí. A ver, si pudiera verlos a todos, preguntaría, ¿cuántos conocen el Candy Crush? ¿No? ¿En qué nivel del Candy Crush estás? ¿Eh? O sea, ¿cuánto tiempo estamos enredados en eso? O de repente las redes sociales, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, que pueden atraparnos y nos enredan y nos distraen realmente de lo que puede ser nuestro servicio a Dios. El orgullo también puede ser. Fíjense que el orgullo es uno de los pecados que llevó a la decadencia a uno de a un ser creado por Dios. Entonces, si esto pasó, imagínense cómo será con nosotros. Pecados no confesados o quizás hábitos dañinos. ¿Qué pecado estás ocultando en tu corazón que no lo muestras, que no lo confesaste delante de Dios y lo seguís practicando? La rutina, la comodidad. Fíjense, qué enredos, y pueden haber otros más. Puse algunos solamente como para dar idea de lo que significa esto. Pero el soldado no se enreda en los asuntos de esta vida secular. Cuando me refiero a eso es que nosotros descansamos en el Señor. Estamos enfocados en cumplir la misión. Segundo ejemplo que nos dé acá es el modelo también de lo que es el atleta. El versículo 5 va diciendo que también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Fíjense que el atleta aquí compite según las reglas para obtener la corona. Ustedes saben que toda competición siempre la gente se prepara exclusivamente para ganar la medalla preciosa, ¿eh? Puede ser el oro, la plata o el bronce. ¿Y qué es lo más precioso de todo esto? Es cuando ves tu bandera allí arriba levantándose, ¿no? Y sintiendo esa pasión de lo que fue el hecho de prepararte. Y justamente aquí va diciendo, lo hago legítimamente. ¿Eh? ¿Estamos viviendo, queridos hermanos, según las reglas de la fe? ¿Qué implica vivir según las reglas de la fe? Justamente es el hecho de confiar plenamente en Dios. Él tiene el control de todo. Pablo nos va a mencionar esto porque justamente él nos anima a que el hecho de vivir según las reglas de la fe, vivamos en obediencia a sus mandamientos, a la palabra de Dios dada. El hecho de buscar una relación diaria con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, cada devocional, cada tiempo de oración, cada lectura bíblica, me comunico con Él, vivo con integridad, con amor, con humildad, porque esto es importante para mi relacionamiento con los demás. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero necesitamos relacionarnos. Es importante que nadie pueda poner un dedo sobre nosotros y decir, vos fuiste. El hecho de poner nuestra esperanza en lo eternal. Qué importante, queridos hermanos. El atleta sigue allí esforzándose, entrenándose para la piedad, ¿eh? Sigue, vamos, con fuerza. Ustedes saben que hace poco, bueno, el año pasado, tuve el accidente y qué importante fue esto porque para mí, una persona que quizás nunca practicó el deporte, ahora lo estoy haciendo más seguido, y esto me ha ayudado a mí a fortalecer esa pierna que estaba quebrada, ahora tiene fuerza y ya puedo caminar. Me falta correr todavía, ¿eh? Pero ya estamos a poco, ¿eh? Ya puedo subir las escaleras. Qué importante, pero para eso tuve que entrenar para poder llevar a cabo lo que anhelaba, caminar. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida de fe es similar. ¿Competimos según las reglas para obtener la corona? Si es así, vamos adelante. Pablo también nos anima a través del ejemplo del labrador. El labrador allí en el versículo 6 va diciendo que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Qué importante es aquí poder entender cuanto a lo que es el labrador, el hecho de trabajar arduamente, pero ese trabajo arduo se ve coronado cuando vemos el fruto que hemos sembrado, que hemos cosechado y ahora tenemos esto. Esperamos pacientemente esa cosecha para disfrutar de esos frutos. Eh, Tenía un tío que tenía su chacra allí en Perú, y ellos sembraban el maíz. Y yo los veía cada cierto tiempo, ¿viste? Ellos iban con la máquina y después colocaban así, hacían el tema del arado sobre la tierra, después venían, ponían las semillitas, venía la lluvia, todo, y ellos todos los días pacientemente iban a chequear cómo estaba, ¿eh? Sacando las hormiguitas o sacando quizás algún bicho que podía estar por ahí, hasta que veíamos el fruto final. Se sacaba, se cosechaba todo esto y algunos lo comíamos y otros se vendían, y eso era para el sustento de la familia. Entonces, ¿viste? Pero para obtener eso se trabaja mucho. Creo que con estos tres ejemplos podemos encontrar algo. Pero mi pregunta sería, che, ¿vos estás dispuesto a trabajar duro y ser paciente en el servicio a Dios? Esto me habla de compromiso constante, esfuerzo sin desánimo, paciencia con las personas, humildad para aprender, confianza en Dios. Querido hermano, ¿cuántas veces nos hemos topado con algunas personas? ¿Eh? Y quizás usted lo puede, pero este no cambia. ¿Cuándo va a pasar esto? Tenemos que seguir, como dicen algunos, ¿no?
¿Por qué con tantos años de cristianos tenemos que seguir cambiando pañales? Si estuvieran creciendo, paciencia, esforzarnos sin desánimo. Qué importante esto. Pero también el hecho de ser humildes para aprender, queridos hermanos. No lo sabemos todo, ¿eh? No lo sabemos todo. Cada día aprendemos algo nuevo con la palabra de Dios y solamente nos queda confiar en Él. Ahora, yo quiero dejarte el versículo 7, cuando va diciendo allí, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjate, es la exhortación que Pablo va a dar hasta este versículo, cuando va diciendo allí una gran verdad. Pero ¿qué significa? Qué importante es que nosotros reflexionemos y pensemos en cuanto a nuestra dependencia que tenemos en Dios y también de la sabiduría adquirida que viene de lo alto. Queridos hermanos, hay que trabajar duro, no enredarnos. Y también nos dice allí, correr la carrera legítimamente, sin hacer trampas, sin hacer atajos. Lo vivimos de esa manera, como buenos siervos fieles. Entonces aquí Pablo sigue hablando a Timoteo y le va diciendo allí en el versículo 8 al versículo 10 algo más interesante también. Sí, nos viene diciendo y nos viene hablando sobre el discipulado, sobre el hecho de cómo debemos ser esto, como siervos fieles, pero aquí algo que me llamó la atención este versículo, cuando va diciendo allí, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Viste? Qué importante esto. Pablo lo que nos va a mostrar aquí es el fundamento del Evangelio. ¿Te acordás de Corintios cuando va diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe? Pablo va a reforzar aquí con este pasaje diciendo así, miren, recordamos la verdad central de nuestra fe. ¿Cuál es esa? Que Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Y esto es interesante porque Pablo va a dar centralidad a lo que es la resurrección de Jesucristo, pero también cuando dice allí del linaje de David, tiene que ver justamente con el cumplimiento de la profecía que venía, el Redentor a través del linaje escogido de Dios, su identidad mesiánica, la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él era el escogido, Él era el que iba a cumplir ese tiempo especial para cada uno de nosotros de entregar su vida por amor a nosotros. Por eso, queridos hermanos, cuando Pablo va mencionando allí en el versículo 10, lo que quiere mostrar allí es que él va a soportar todo esto, todo lo que podemos vivir. ¿Sabes para qué? Para que ellos también, aquellos que no conocen a Cristo, puedan también conocer a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Cuántas veces han hablado mal de vos? ¿Cuántas veces han injuriado contra vos? ¿Cuántas veces han creado situaciones que quizás te han involucrado y vos no tenías nada que ver? Pero aún así, por causa de ellos, tu testimonio tiene que prevalecer. Si Cristo Jesús resucitó entre los muertos y yo por creer en Él tengo vida eterna, ellos también que están muertos en sus delitos y pecados pueden llegar a conocer a ese Cristo que da vida eterna. Cuán importante es que esto entendamos, queridos hermanos. El sufrimiento por el Evangelio tiene un propósito redentor para otros. No olvidemos eso. Pablo nos va mencionando aquí la importancia de que aún en medio de los sufrimientos, nosotros podemos ser de testimonio para alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo.
Romanos 8:28 nos dice, ¿no? ¿De qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, querido hermano. Entonces, avancemos con esto y seamos pues fieles a nuestro Señor. Luego va a llamarme la atención porque Pablo en el versículo 11 hasta el versículo 13 va a mencionar algo que la verdad que me hizo recordar a un himno. ¿A ustedes conocen ese himno? Oh, qué fidelidad. Alguno esa que dice, muy bien, perfecto, perfecto. Sí, oh, qué fidelidad. Es un himno que me acuerdo que ese himno lo cantábamos desde que yo era pequeño, o sea que tiene años, ¿eh? Imagínense. Pero en medio de eso, justamente aquí Pablo va a hacer un cántico especial, un cántico de fidelidad. Dice, oh Dios eterno, dice allí, ¿no? Tu misericordia. ¿Eh? Es interesante ver aquí, cuando cantamos la estrofa y después en el coro decimos, oh tu fidelidad, cada momento. Y me emociono. La verdad que poder la fidelidad de Dios en nuestras vidas llama la atención. Pero quiero mostrarte esto. Pablo lo va a decir así. ¿Sabes? Del versículo 11 al 13 nos dice así. Verdades que no cambian, verdades inmutables. Si morimos con Él, también viviremos. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él, dice así en su palabra, permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. ¿No te parece esto un llamado a la perseverancia, querido hermano? Un llamado a la perseverancia y una afirmación de la fidelidad incondicional de Dios. Aunque muchas veces podemos serles infiel a nuestro Padre Celestial, nunca deja de ser fiel hacia nosotros. Cada vez que canto este himno, oh qué fidelidad, me hace recordar de lo que es Dios conmigo. Cuántas veces he fallado y su fidelidad aún sigue vigente en mí. Te desafío, querido hermano, que pienses en esto. La fidelidad de Dios nunca va a cambiar, permanece. Seguimos avanzando. En medio de esa fidelidad, pongo a ver aquí, cuando de los versículos 14 hasta el 19 encontramos un obrero fiel y aprobado. Vemos allí a través de este pasaje cómo nosotros vamos a ir manejando, vamos a ir llevando lo que implica la palabra con destreza, ¿eh? Manejando la palabra con destreza, le puse el título aquí a estos versículos, porque justamente va a mostrar allí cómo debemos evitar las contiendas, ¿eh? Como fieles obreros del Señor. Pablo nos exhorta a que no contendamos con otros, usando ¿qué? Palabras que no aprovechan. Porque esas palabras, dice así, es para perdición de los oyentes, es decir, los destruye. Versículo 14 nos va diciendo, no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y después el 15 te dice, procura con diligencia presentarte a Dios o aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuán importante, querido hermano, es que nosotros nos presentemos delante de Dios eh, de una manera digna. Y ahora este pasaje va a hacernos referencia al hecho de tener conciencia de lo importante que es el correcto uso de las escrituras y su correcta interpretación. Que eso es dada, ¿sabes cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mostrar cada día cómo debemos estudiar la palabra de Dios, meditando en ella cada día. Por eso es que Pablo va diciendo
al final allí, evita evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá, dice, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Este ejemplo que va poniendo aquí justamente tiene que ver con el hecho de que quizás allí Himeneo y Fileto estaban hablando sobre el hecho de que la resurrección en ese momento era algo no literal, sino era una cuestión espiritual, ¿viste? Y que ellos ya estaban viviendo la resurrección y que muchos de ellos, como ya tenían los cuerpos glorificados, entonces cometían pecados y no había problema porque, bueno, ya estaban glorificados. Ese era prácticamente el mensaje que se daba a través de lo que ellos estaban pregonando. Entonces, Pablo justamente, quizás cuando estudiaron ustedes la primera carta de Timoteo, lo va a mencionar allí. Creo que está allí en el versículo, a ver, si no me equivoco, claro, en el versículo, capítulo 1, versículo 18 de primera de Timoteo, va a hacer mención allí, para que conforme, no, no, perdón, no es esta. A ver, ¿dónde está? No me acuerdo. Bueno, va mencionando allí, ahí me quedé ya. Lo había notado como primera 1:18, pero no es el 18. Habla ahí justamente de todo. Ya, perdón, sí, estamos bien. Dice, manteniendo la fe, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo, que es el mismo personaje que estamos viendo aquí en el segundo capítulo de Timoteo, de la segunda carta, y dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí está. No era 18, era el versículo 20. Versículo 20 de primera Timoteo 1. Entonces le va diciendo esto y justamente vuelve a referir aquí, en este pasaje, lo que es justamente Himeneo y Fileto. Advertencia contra las conversaciones profanas y vanas, cuyo error, dice ahí, se va a extender como la gangrena. Seguimos avanzando y justamente vamos a encontrar aquí algo muy importante, porque después de darnos estos ejemplos, Pablo va a mencionar en cuanto a lo que es el firme fundamento de Dios que permanece sellado con la inscripción de, versículo 19, el Señor conoce a los que son suyos, ¿viste? Versículo 19 dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de inequidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Una vez que nos menciona esto, dos cosas importantes aquí, Pablo nos va a mencionar ahora de cómo debemos ser. Dice, o somos vasos de honra o somos vasos de deshonra. Fíjate los versículos 20 al 21, va diciendo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí lo que está diciendo es, ¿escogemos la pureza, sí o no? Y justamente esto nos dice en este pasaje en cuanto a lo que dice el hecho de estar limpios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar aquí? La importancia de cada día, queridos hermanos, a purificarnos de lo que realmente no honra a nuestro Dios para ser instrumentos útiles delante de Él. Vasos limpios, vasos limpios. Pregunta, querido hermano, ¿qué vasos viles necesitamos limpiar de nuestra vida? ¿Qué lazos nos están atando? ¿Qué cosas están ensuciando nuestra vida de honra para el Señor? Acuérdense
que si no estamos limpios delante de Dios, no vamos a ser usados como corresponde. Eh, Sigue avanzando, escogiendo la pureza, mantenernos día a día puros delante del Señor. Sé que no es fácil, pero no es imposible. No es imposible. El Señor nos da día a día la fortaleza para salir adelante. Aún en medio de las tentaciones siempre nos da la salida, queridos hermanos, para no perder nuestra pureza delante de Él. Sigue avanzando. Por eso que el versículo 22 te dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue, dice allí, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿Qué son esas pasiones juveniles? Tiene que ver con esos deseos intensos y descontrolados, según lo que dice allí el diccionario, propio de los jóvenes o inmaduros que pueden durar toda la vida sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo. ¿Y qué implica seguir la justicia, la fe, el amor y la paz? Pues justamente es la transformación que se nota en cómo vivimos y nos relacionamos con Dios y con los demás. Importante es esto porque Pablo nos va a mencionar aquí la importancia de huir de esas tentaciones, la importancia de escaparle y buscar las virtudes que día a día nos hacen crecer junto a otros. ¿Qué virtudes? Las virtudes que ha depositado Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Viste cuando allí en segunda de Pedro va mencionando en el capítulo 1, va diciendo, eh, versículo 5 dice, según de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, dice, a vuestra fe la virtud. La virtud, el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Te das cuenta? Pablo, de alguna manera, guiado también por el Espíritu Santo, va mostrando la importancia de lo que es el hecho de huir ante las tentaciones, a esas pasiones juveniles, que aún, queridos hermanos, por más edad que tengamos, seamos de la tercera edad, aún también podemos seguir sufriendo de estas pasiones juveniles, cosas de las cuales no hemos dejado. Así que cuidémonos de esto, queridos hermanos. Pablo hace una exhortación grande a vivir una vida de virtudes cristianas junto a nuestros amados hermanos. Sigue avanzando, 23 al 26, ya estamos terminando. Y aquí nos dice evitando las contiendas. Ay, las contiendas. Las contiendas, ¿no? Cada vez que nos relacionamos con personas, siempre vamos a tener contiendas, es lo que dicen. ¿Sí? Porque no es fácil, dicen, trabajar con personas. Vos podés trabajar con máquinas, con lo que quieras, pero cuando trabajás con personas, siempre va a haber fricciones. Pero Pablo acá nos quiere mostrar algo interesante, porque dice, ¿cómo evitarlas? Pues justamente siendo amables. El pasaje nos va a mostrar aquí, del versículo 23 al 26, qué importante es que es evitar las discusiones necias e insensatas que solo engendran contiendas. Importante dejar esto de lado, ¿eh? ¿Para qué envolvernos en situaciones que realmente ninguno de los dos va a salir beneficiado? Por eso es que aquí dice, en el versículo, va mencionando, versículo 24, porque el siervo del Señor, dice ahí, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, sufrido. Lo que Pablo nos quiere mencionar aquí es no solamente que evitemos esas situaciones necias e insensatas, sino también que debemos corregir con mansedumbre
a aquellos que se oponen, con la esperanza de que Dios, dice allí, les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Y por último, ¿sabes qué es? El objetivo, ser libres del lazo del enemigo en la que están cautivos a voluntad de él. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Cuando somos amables con aquellas personas, entonces de alguna manera estamos ayudando a que se liberen de los lazos del enemigo. Es importante esto, la humildad, la paciencia y el amor cuando tratamos con aquellas personas que están en error. No debemos ser juiciosos, juzgarlos y bajarles y hacerles la cruz. Darles la oportunidad que se necesita para que ellos también puedan llegar y ser libres con la verdad. Ahora, en medio de todo esto, queridos hermanos, termina el capítulo 2 y dice así: lecciones que aprendimos para liderar y vivir en nuestra vida diaria. La primera de ellas encontramos que la fortaleza viene de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, que el discipulado es importante para la continuidad de la fe. Es esencial. En tercer lugar, que día a día debemos ser dedicados, así como lo son los soldados, como son los atletas y como son los labradores. En cuarto lugar, de que la palabra de Dios debe ser manejada con precisión. No podemos utilizar la palabra y usarla un texto fuera del contexto. Un texto fuera del contexto, dicen otros, ¿no? Es un pretexto para crear doctrinas que no vienen a la realidad de Cristo. En quinto lugar, nuestra pureza personal es crucial para el servicio efectivo. Y por último, la amabilidad y la paciencia son las marcas de un siervo de Dios. Querido hermano, pregunta, de estas lecciones aprendidas, te voy a hacer 3 preguntas en esta noche. Trabajo para esta semana, para que meditemos, reflexionemos y si estamos fallando quizás en algo, poder cambiarla. La primera de ellas, ¿en qué áreas de mi vida necesito esforzarme más en la gracia que me da Cristo? ¿Qué áreas de mi vida? Segunda pregunta, ¿a quién puedo discipular o a quiénes voy a discipular si es que no lo estamos haciendo? Y en tercer lugar, ¿qué enredos necesito dejar atrás? En otras palabras, ¿qué cosas están atrapando mi vida que no me permiten servir a Dios como corresponde? Queridos hermanos, quizás este capítulo sea un capítulo que realmente nos va a marcar mucho en cuanto a cómo debemos ser nosotros, pero el desafío está. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto es interesante, porque si queremos ser buenos siervos de Dios, tomemos el ejemplo del soldado, del atleta y del labrador, que con mucho esfuerzo ve los frutos. Querido hermano, cuando nosotros discipulamos a una persona, estamos no solamente sembrando la palabra de Dios, sino que la vamos cultivando y al final, cuando veamos el producto final, diremos, gloria a Dios, porque es un siervo fiel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy escuchaba la historia de un hombre llamado Billy Graham. ¿Han escuchado de Billy Graham alguna vez? ¿Sí? ¿Saben que este hombre llegó a conocer a Cristo porque una persona invirtió en la vida de él? Él se negaba a asistir a la iglesia, se negaba, hasta que un día le dijo, bueno, yo te invito a manejar el auto, si querés, mira,
y vamos a la iglesia. Ah, bueno, dale, listo. Y empezó así. Y cada día que tenía la oportunidad empezó a invertir, enseñando a la persona de Cristo en su vida. Y todos sabemos lo que fue Billy Graham. Y quién sabe, querido hermano, si de aquí de nuestra iglesia, a través del discipulado, podamos entender también que alguno de ustedes pueda ser un nuevo anciano, un pastor, un misionero, alguien que tiene esa pasión por seguir haciendo las cosas del Señor. Oramos. Amado Padre Santo, damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque tu palabra es importante. Qué lindo, Señor, es poder cantarte por la fidelidad que es inmutable en nuestras vidas, Dios. Pero, Señor, también nos anima a que cada día nosotros, como siervos tuyos, huyamos de esas pasiones juveniles, Señor, que lo afrontemos conforme a lo que tu palabra nos dice y que seamos fieles siervos, Señor, tomando el ejemplo de este soldado, del atleta, del labrador, Señor, porque un día, Padre Santo, estaremos delante de ti como obreros aprobados, Señor, que usamos bien la palabra de verdad. Gracias por la Iglesia del Alba, Señor, por cada uno de los miembros, por los líderes también que están dirigiendo este lugar. Padre Santo, bendícelos, prospera sus vidas, Señor, en la medida de tu voluntad. Igualmente, Señor, sustenta día a día sus necesidades, no solamente económicas, sino también espirituales y emocionales, Dios. Gracias porque en ti podemos confiar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermano, muchas gracias por el tiempo que me han dado. Creo que me pasé de la media hora, pero bueno, era un capítulo largo.